¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es una inteligencia artificial generativa que significa que quieren emular la manera como piensa el ser humano. Quieren trabajar a través de redes neuronales y nodos y conectar y aprender y entender y generar contenido y conversar como si fuera un ser humano. People and Culture México. El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes. Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mau de Barça. Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño. En este episodio platicamos con Laura Alamillo. Laura tiene más de 20 años de experiencia en People, colaborando en empresas en múltiples sectores como lo es de tecnología, servicios financieros, cripto y educación, además de tener experiencia en firmas de consultoría. A Laura le apasiona maximizar el punto de encuentro entre empresas, equipos e individuos para lograr tanto las metas de las empresas, así como desarrollar el potencial de las personas. Tras un sabático para desarrollar proyectos personales en 2023, sus intereses y estudios recientes se enfocan en el impacto de la inteligencia artificial y las tendencias del futuro del trabajo. Te dejamos con la plática. Esta es una producción de Aural. Lau, bienvenida a este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz de la vida, Raquel, de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lau, por el tiempo. Gracias, Mau. Muy amable. Oye, Lau, nos encantaría empezar conociéndote un poquito más. Platícanos de tu trayectoria, cómo llegas al área de talento, de People. Cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias, Raquel. Estudié Relaciones Internacionales y fue unos años después, gracias a que un jefe me dijo, me gustaría que trabajaras conmigo en el área de recursos humanos, entonces ahora People. Yo decía, ¿pero por qué? Si a mí me gusta el comercio internacional y las finanzas internacionales y fui consultora en McKinsey, ¿por qué recursos humanos? Me dice, pues yo veo que en varias áreas donde los grupos están peleados, tú llegas y quieres hacer las paces y ese ha de ser un buen skill en recursos humanos. Y así fue como nació una carrera en el año 2000 en Satélites Mexicanos como Head de People, después 15 años en Citigroup, después una de las grandes experiencias de mi vida haber sido Head de HR en Bitso, cuando pasamos de una startup a un unicornio, y muy recientemente en una EdTech. Me encantó, que ha sido tecnología satelital, tecnología financiera, tecnología de cripto y tecnología de educación. Hubo que hacer una reestructura en esta EdTech a principios de año. Ha cambiado mucho el mundo del venture capitalism en estos meses. Y entonces aproveché para tomar un sabático, que ha sido algo muy importante que me debía yo a nivel personal. Y estoy feliz de reincorporarme a recursos humanos después de un lapso de pausa. ¿Cómo ves, Raquel? Qué increíble carrera, Lau. Gracias por compartir. Y además, bien interesante antes de recursos humanos, ¿no? O sea, comentaste, fui consultora en McKinsey. Creo que eso te da una perspectiva y además una escuela totalmente distinta, a lo mejor la no tradicional, de cómo resolver pues, temas organizacionales y problemas que las empresas tenemos desde la cancha de recursos humanos, pero con esa escuela de consultoría yo siempre he dicho que les ponen como un chip, ¿no? O sea, ¿cómo ves un problema? ¿Cómo atacas un problema? Sin duda, me imagino que esa experiencia pues, te ha también dado tablas para resolver temas de otra manera, ¿no? Desde otro ángulo que a lo mejor tradicionalmente la gente de People no alcanza a ver. Es así, y yo creo que lo que más me ha dado la consultoría, y además el grupo con el que trabajé en Satélites Mexicanos, todos eran ex McKinsey, así es que ahí terminé de formarme, es tener una fuerte visión de negocio, trabajar todas las decisiones como business cases, cuáles son las ventajas, las desventajas, costos, cómo voy a medir el éxito, y sentirme muy cómoda con la hoja en blanco, porque muchas veces cuando hay que crear, da un poco de temor por dónde empiezo, ¿no? Entonces creo que esos han sido elementos que he traído a mi vida en recursos humanos, que me ha permitido enfrentar cosas para las cuales no había antecedentes y que siento que con disciplina, con análisis y con este sentimiento de que efectivamente aprendí en la consultoría, he podido atacar mejor.
Oye, Lau, ¿y cómo describirías la experiencia de entornos tan distintos, ¿no? Consultoría, un grupo a lo mejor un poco más tradicional, banca tradicional, ¿no? Que de repente cuando hablamos en temas de people and culture, pues es mucho más cuadrado, ¿no? Bitso, en una etapa muy temprana y a ver, pues de las startups más exitosas de México, y EdTech, ¿no? Que es otra industria y también te tocó entrar en una etapa bastante temprana de la empresa con un entorno internacional muy fuerte. ¿Qué pudieras compartirnos de aprendizaje de tener que adaptarte a contextos súper diferentes en relación a dirigir el área de talento en diferentes empresas? Pues usaste la palabra clave, Raquel, que es el liderazgo contextual. Efectivamente, no puedes llegar con una misma receta a cualquier empresa en diferentes sectores. Pero también creo que como gente de People tenemos que estar muy cómodos con el herramental que tenemos a nuestra disposición. Entonces, tener mucha confianza en que todo lo que sabemos hacer en People, adaptado y ajustado a las circunstancias, le permite a una empresa ser más competitiva y lograr sus metas. Entonces, siempre procuro buscar lo que tenemos lo que tenemos que aportar, echar mano, dependiendo de las circunstancias, pero creo que lo que más me costó trabajo en este tipo de cambios, la verdad, fue pasar de una empresa chica como Satélites Mexicanos a una empresa gigante como Citigroup. Éramos 400 personas en Satélites Mexicanos, en Citibanamex éramos 400, nada más en recursos humanos. Ese tipo de cosas me costaron más trabajo que adaptar el herramental de recursos humanos para ayudar a las empresas a cumplir. Oye, Lau, y con toda esta experiencia, como decía Raquel, ¿no? O sea, desde consultora, empresas grandes, empresas chicas, sectores diferentes, ¿cuál es el factor común? ¿Y qué dirías por qué es importante hablar de cultura organizacional sin importar en qué tipo de empresa estás y sin importar en qué sector estás, tamaño, etcétera? Porque es importante siempre tener en la mesa temas de cultura organizacional. Claro, Mau. Mira, yo veo dos cosas muy importantes. Cada vez que me acerco a una empresa y preparo un plan de trabajo, procuro lograr una decisión, siempre busco cómo se intersecta lo que necesita la empresa, lo que necesita el equipo y lo que necesita el individuo. Y veo mi rol como maximizar esa intersección. Y si lo haces, es dinámico, pero ahí es donde están las respuestas. No puedes ni jalar para un lado ni jalar para el otro. Algo que le funciona muy bien a la persona, pero no a la empresa, o muy bien a la persona, pero no al equipo, no va a jalar. Es buscar ese equilibrio lo que te puede dar gran solidez. Uno. Y dos, ahora que se habla muchísimo de las generaciones, ¿no? Tú puedes tener una empresa 3 o 4 o 5 generaciones distintas. Yo procuro enfocarme en lo que tenemos en común. Y esto no cambia. Tenemos en común sentirnos respetados, tenemos en común querer ponernos una meta y lograrla. Ese sentido de éxito y de satisfacción. Queremos sentirnos apoyados, queremos que si un día cometimos un error y no fue de mala fe, tener un chance de corregir. Y yo creo que esos son elementos universales que nos han servido en cualquiera de las empresas, con cualquiera de los equipos. ¿Cómo ayudo a este equipo, a esta empresa y a esta persona a lograr lo que se propuso y a ser felices en el camino, ¿no? ¿Cómo construimos equipos de alto desempeño que cumplan lo que se proponen? Y brincándole al tema de hoy, que es inteligencia artificial en el área de talento de People, yo estoy sorprendida porque en los últimos 12 meses, Lau, mis proveedores de sistemas, todos han sacado una funcionalidad que incluye algo de inteligencia artificial, ¿no? Aunque sea chiquitita, unos más rápidos que otros se han movido, pero desde cuestiones de reclutamiento, mi sistema de performance, ni decir nuevas empresas que han salido, que a lo mejor yo no estoy trabajando actualmente con ellas, pero tienen soluciones increíbles y súper innovadoras. Platicábamos apenas Mau y yo con una empresa que ayuda a medir el clima y la cultura, leyendo como un poco las conversaciones, interpretando el lenguaje natural y sacando insights de otra manera, ¿no? O sea, no es la típica encuesta de cultura, que siempre está bien y funciona bastante, la verdad, para saber cómo está tu organización, pero hemos visto muchísimas ideas y muchísimos proyectos que hoy por hoy están
bastante avanzados ya con el uso de inteligencia artificial y queremos hablar contigo de esto porque sabemos que eres una experta y te has metido de cabeza en estos temas. Entonces, lo primero que queremos preguntarte es, ¿cómo ha evolucionado la integración de la inteligencia artificial en la gestión del área de People and Culture en los últimos años? ¿Cuáles son los beneficios que tú has visto? Y arrancar por ahí. Claro, Raquel. Mira, yo creo que primero la inteligencia artificial no es nueva, ya la teníamos. O sea, un mail que te llega y te llega spam, ya tiene algo de inteligencia artificial atrás. O cuando tú tienes un posteo en LinkedIn y una persona, y además yo como candidata recibo estos posteos, te servirían, ya hay un mecanismo ahí de inteligencia artificial y un algoritmo funcionando. Lo mismo cuando le hablas a Siri, lo mismo cuando Netflix te hace recomendaciones de películas. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo, y muy notablemente a fines del 2022, es una inteligencia artificial generativa, que significa que quieren emular la manera como piensa el ser humano. Quieren trabajar a través de redes neuronales y nodos y conectar y aprender y entender y generar contenido y conversar como si fuera un ser humano. Entonces, de hecho, ChatGPT, la G es de generativo. La P viene de preentrenado, porque para lograr esto hay órdenes de magnitud, modelos estadísticos probando el sistema. Y la T es de transformer, que es esta metodología que el software permite de convertir palabras a números, a caracteres, agregarlos en pequeños tokens y luego encontrar secuencias lógicas entre ellos con gran profundidad y con gran complejidad. Y eso es lo que te da la posibilidad de emular al ser humano. Pero la inteligencia artificial existe ya desde hace tiempo, ya la tenemos involucrada en muchos de nuestros proyectos. Y lo que yo te diría es, yo me regreso a qué es lo que necesita el negocio y cuál es el problema que quieres resolver. Yo creo que como recursos humanos debemos de tener esto porque para poderle invertir y los cambios necesarios y el tiempo que se va a dedicar, necesita estar perfectamente alineado a una visión de negocio. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero corregir? Quiero hacer mi proceso de reclutamiento más eficiente, quiero generar mayor engagement, quiero desarrollar más proyectos de movilidad interna. Yo empezaría por ahí, primero, para no perderme en este mundo de posibilidades que efectivamente hay al día de hoy. La otra cosa en la que pienso es, ojalá esto sea dentro de un mismo ecosistema, porque ya hemos vivido circunstancias donde tienes un módulo para esto y un módulo para training y un módulo para medir engagement o satisfacción, ¿no? Y otro para talent branding. Y es complejo para nosotros, ¿no? Entonces, creo que va a ser importante primero entender cuál es el problema que quiero resolver y hacerme estas preguntas válidas, porque yo como recursos humanos voy a necesitar hacer un business case de por qué quiero implementar esta tecnología, de cuál es cómo voy a medir el éxito de esto, cómo voy a administrar los riesgos asociados, cuánto me va a llevar y me quiero comprometer a que eso sirva para cumplir una meta del negocio importante. Dentro de estos temas que dices, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesita el negocio? Quisiera saber un poco más, porque a lo mejor alguien te puede decir, pues necesitamos un poco de todo, ¿no? O sea, a lo mejor necesitamos la tecnología a nivel reclutamiento, a lo mejor es para un tema de ambiente laboral, para un tema de performance. Creo que lo que está sucediendo ahora, y a lo mejor tú eres la que sabe más, es, o sea, la tendencia hacia dónde va, cómo están saliendo herramientas que van ayudando a cada una de estas verticales. ¿Qué tipo de herramientas están saliendo? ¿No? O sea, a lo mejor un poco cómo se trabajaba antes y cómo se está trabajando ahora, como dices, ¿no? En 2022, 2023 y hacia adelante. Realmente desde los equipos de People y de HR, pues cómo es aprender a utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Que al final también es importante que la gente, pues no solo la herramienta esté, sino que se pueda sacar provecho y que se pueda utilizar. Me gustaría saber un poco, a lo mejor haciendo resumen, cómo se trabajaba antes y cómo se está comenzando a trabajar ahora en cada una de estas verticales, aprovechando este tipo de tecnologías. Claro. Mira, para simplificarlo un poco, como
tiendo a pensarlo es, hay elementos que te pueden ayudar a mejorar tu eficiencia operativa. Suelen ser los ejemplos, los ejemplos habituales son la generación de contenido, ya sea para ti, ya sea para terceros. Entonces, si tú le pones a ChatGPT, quiero escribir un job description, pues claramente te va a ayudar a redactarlo muy bonito, le vas a dar un prompt, le vas a pedir ciertas características. A mí me fascina que le puedes pedir hasta, por favor, házmelo divertido, y no nada más te hace un job description muy completo, sino además le pone un spin de humor. Entonces, lo vas a poder usar, o tú, si vas a tener una reunión con un proveedor que tiene que ver con, quiero aprender de cursos de liderazgo y qué es lo nuevo, ¿no? Entonces le preguntas a ChatGPT y no llegas más informado a esa reunión. Entonces, hay contenido que generas para ti, para validar un poco lo que tú ya sabes. Hay contenido que generas para terceros, ¿no? Yo quiero generar este memo de comunicación interna que va a tener la empresa, y entonces eso, y puedes seguirle preguntando a ChatGPT, este fue el memo de la semana pasada, ahora quiero escribir uno que aborde este otro tema. Entonces te va a dar una consistencia y una estructura y una estandarización que es interesante. La otra es, con equipos distribuidos, quiero poder no nada más grabar las sesiones, sino sacar un resumen, hacer un highlight de lo más importante y asignarle la tarea a cada quien, ¿no? Entonces son herramientas que hoy existen que te permiten sintetizar conversaciones, y cuando quieres trabajar de manera síncrona, bueno, pues eso tiene un valor enorme porque ya no necesitas a una persona del equipo tomando notas, y luego para que esa persona no se aburre, va rotando el rol y cada quien lo escribe diferente. Bueno, claramente ahí hay un valor otra vez en estandarización. Desde luego, el caso de uso más común también ha sido agregar, estamos en la parte de generar contenidos, ¿no? Agregar contenidos internos o externos para hacer políticas, o simplemente para que la gente que quiere hacer consultas sobre cómo se hace esto y aquello en la empresa, pues tenga muy a la mano y mucho menos el teléfono y contar a la persona. Y además tienes especialistas, ¿no? El que sabe cómo se hace algo en compliance, a lo mejor no sabe cómo funciona tu póliza de gastos médicos mayores. Entonces, si todo esto lo puedes incorporar en un mega chatbot, claramente vas a tener beneficios. Para mí eso entra dentro de eficiencia operativa, contenido que genero para mí, contenido que genero para terceros. Hay otro rubro fascinante ahora, que es el de cómo pronostico mejor con base en toda la data que estoy recolectando. Y ese se me hace un rubro fascinante en el tema, por ejemplo, de rotación, ¿no? Yo puedo identificar que una persona que está bajo estos supuestos probablemente rote. Ahora, para llegar a estos modelos de pronósticos de datos, hay que construirlos primero. Yo tengo que tener una serie de variables de, típicamente cuando alguien está en estas 10 circunstancias, ¿no? Entre sueldo, jefe, horas de trabajo, ubicación, o sea, yo tengo que modelar 1000 veces lo que significa que alguien, en qué consideraciones alguien va a rotar. Pero una vez que tengo ese modelo, el modelo, que es otra de las ventajas de ChatGPT, aprende solo. Ese es el otro elemento de la inteligencia artificial contemporánea, que ya no nada más tienes que programarlo para que pronostique, sino con la propia información que se va generando, aprende solo y te hace proyecciones. Entonces, ese otro rubro es cómo puedo utilizar los datos para pronosticar, y puedo pronosticar quién va a rotar, qué candidato me es un candidato más sólido, qué persona ante un proceso de movilidad interna puede ser promovido y tener más éxito. Esto del pronóstico es muy poderoso. Y tengo también una tercera área de acción, que es la personalización, ¿no? ¿Qué cosas que antes, hoy muchas herramientas te permiten escribir mensajes específicos para un candidato como si fueras una persona? Toma en cuenta el contexto, porque con tanta información que hay hoy, el contexto ya se puede asumir y puedes hablar con la persona de manera más nítida. Entonces, yo lo que haría es, tomaría mi Employee Life Cycle desde su fase de talent branding, reclutamiento, onboarding, engagement, compensación, desarrollo, formación, liderazgo, cultura, desde luego, performance, exit management, o sea, todos los elementos del Employee Life Cycle, y trataría de ver en dónde me beneficio yo de mejores contenidos para mí o para terceros,
de un pronóstico de datos más certero, que tengo que alimentar. Ojo, eso es lo importante, que tengo que saber con qué datos lo voy a alimentar y tengo que saber que primero lo tengo que construir. Ahora, las plataformas de las que hablas, Raquel, tienen mucha información externa, entonces te aportan, mira, típicamente estos son los elementos que vemos, pero una práctica muy importante es poder voltear con esa plataforma y ver si está utilizando variables que también sean similares a nosotros. Si son en otro país, si hablan de razas, si hablan de veteranos, si acá nosotros no tenemos algunos de esos elementos. Entonces, es muy importante saber esta información que ya se tiene por montones, de qué manera va a ser relevante para ayudarnos a construir nuestro propio modelo, de manera que sirva para el pronóstico. Entonces, con esas consideraciones, yo me siento cómoda de hacer una pequeña matriz o una gran matriz y ver, aquí es donde quiero empezar a trabajar. Algunas cosas se traslapan un poco, ¿no? Porque la personalización puede venir con el match de LinkedIn, pero yo trataría de hacer esto. Y lo que estamos viendo también con la tecnología es algunas de las tendencias. Por ejemplo, hablábamos del ejemplo de LinkedIn, ¿no? Que te puede hacer un match entre un perfil y una persona. Pero ¿qué pasa cuando estas plataformas pueden ver lo que estás publicando tú en GitHub y a partir de tus proyectos descifrar tus skills y decir, esta persona sirve para este rol, aunque no lo tenga ni en el título, ni en el skill set, ni en sus herramientas, ni sus licencias? Y que además regrese y te diga, y by the way, en esta zona, esto se paga en este rango, ¿no? Entonces, lo que también podemos ver es la profundidad de la información de regreso que podemos tener con cada uno de estos elementos. Pero así es como me parece, es tan vasto que siento que esta matriz es un punto de partida. Además de esta matriz, Lau, que es el punto de partida, en donde a lo mejor en el diseño y en el análisis, pues está el área de people, con insights del negocio, ¿no? Considerando realmente cuál es la aguja que quiero mover, ¿no? Pero he visto dos preocupaciones grandes de empezar a moverse a la ejecución. Y el primero es la complejidad de la ejecución, ¿no? Muchos líderes de talento con los que he platicado pues están interesados en esos temas, pero dicen, híjole, o sea, necesito ingenieros, un montón de recursos, un consultor externo que me ayude a crear, ya como esa parte de la conexión y demás. Entonces, como que siento que una preocupación muy grande es en la ejecución. Se dimensiona como algo tremendamente complejo y hay empresas en donde está el total apoyo, ¿no? Yo tengo el caso en donde alguien está del área de ingeniería sentado 100% en proyectos de GenAI. Entonces le podemos decir, oye, pues quiero subir todas mis políticas y quiero ponerlo en un repositorio y quiero tener un chatbot en Slack para que la gente ahí pueda preguntar rapidísimo cuáles son los días feriados, ¿no? ¿Cuál es la política de paternidad, de maternidad? ¿Con quién tengo que ver este tema? Y increíble. Pero no todas las empresas tienen a una persona ya sentada que está ayudando a los proyectos internos. Entonces, primer punto se dimensiona como algo extremadamente complejo, ¿no? Y creo que hay como ahí un poco entre miedo y rechazo porque no, ahorita no tenemos tiempo. Y el otro pilar de preocupación, Lau, es esta parte de ética, ¿no? De manejo de información, de datos, que también no solo para cuestiones internas, sino en general, muchas empresas dicen, híjole, es que no me quiero meter ni siquiera ahí porque a lo mejor no lo estoy entendiendo, pero suena como que puedo estar comprometiendo información personal y data privada de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo llevarías tú estas dos conversaciones que has visto alrededor de la complejidad de ejecución y el tema ético? Claro. Te diría tres cosas, Raquel y Mau. Lo primero es que yo creo que las empresas se benefician mucho de tener un AI Working Group, un grupo de trabajo de inteligencia artificial. Es más, ya hay nuevos roles, ¿no? El Chief AI Officer, va a haber un AI Ethicist, un AI Evangelist. Entonces, yo creo que son nuevos roles que se están creando y las empresas tener un grupo de trabajo formal o informal, el que tan solo recupere o recopile todo lo que está pasando en la empresa y le pueda ir poniendo orden de prioridad y vaya sacando temas en común, eso me parece importantísimo, porque
El tema de privacidad le va a impactar a clientes como empleados. El tema de fake generated content le va a impactar a uno y a otro. La transparencia, si le tienes que poner un watermark a lo que es generado por inteligencia artificial, le va a servir igual a compliance que a finanzas. Entonces, yo creo que no deben de ser. Este es un ejemplo perfecto de cómo no se debe de trabajar dentro de un área, sino que se tiene que trabajar de manera colectiva y agregada con un governance y un grupo de trabajo que tenga una cierta regularidad de reuniones, ¿no? ¿Cómo resolvería yo lo de es mucho trabajo? Regreso yo, aquí es donde tenemos que ser muy consistentes con lo que sabemos hacer y regreso yo a mi business case. Esto es como creo que le puede ayudar a la empresa, me profundizo, porque si yo quiero traer inteligencia artificial y no lo estoy vinculando a cuál es el negocio, cuál es el beneficio para el negocio, qué recursos requiero, pero qué voy a lograr y cuál va a ser mi retorno de inversión, y a lo mejor va a ser de mediano plazo, de medio o de corto plazo, pero si yo no puedo articular esa visión, sí va a ser complejo. Y si no tengo un governance que me apoye con la parte de ciberseguridad, con la parte de legal, con la parte de tecnología, que qué bueno que tú tienes a alguien de manera más permanente en tu equipo con esto, pues difícilmente lo voy a poder echar a andar, ¿no? Pero yo creo que ese es un primer paso y además se vuelve súper importante porque las personas en los town halls ya han preguntado y siguen preguntando y voy a perder mi trabajo con inteligencia artificial. Entonces, este governance, este pequeño grupo de trabajo que puede ser muy informal en el corto plazo, que va viendo cómo marketing usa DALL-E para generar imágenes y va viendo cómo nosotros queremos usarlo para mejorar engagement y este grupo de trabajo se va sofisticando y creo que es muy importante y es un magnífico stretch assignment además para High Potential. No tendrías que buscar gente adicional para esto, es gente que tenga la pasión para hacerlo. Así es como yo le entraría, porque sí es un salto importante y si cuando uno quiere implementar herramientas más sencillas, en su momento un ATS de todas maneras te lleva 6 meses y requiere muchísimo trabajo y requiere mucho buy-in de tus stakeholders, pues uno de estos que es un poco más incierto en ciertos casos tiene su reto. Pero eso es lo que haría, quizás un newsletter de lo último en inteligencia artificial que genere este grupo, ¿no? Que vaya diciendo, me encontré esto, un grupo de trabajo que esté actualizándose. Me parece que presente cada X en un town hall, me parece una gran práctica para empezar a generar y empezar a buscar buenas prácticas que te sirvan para toda la organización. Me encanta la sugerencia, Lau. Siempre decimos, ¿no?, que quienes nos escuchan se tienen que llevar al menos una cosa muy accionable y creo que este punto como que lo pondré en amarillo. ¿Quieres empezar? Elige a alguien, ¿no? Y a lo mejor es un 20% de su tiempo, 30% de su tiempo que va a estar de cabeza esta persona evangelizando o trabajando internamente o estudiando, a lo mejor en una primera etapa. Pero ahí está el primer accionable tip, es si se quieren meter y no tienen el recurso adicional, alguien de su equipo, además de como experiencia de desarrollo, pues es extraordinario, ¿no? Yo voy a ser la encargada, la evangelista, y pues sí, creo que es un muy buen tip. Sí, hay un autor que yo sigo mucho, un speaker que se llama Josh Bersin, B de burro, E-R, S de Samuel y N de nariz, Josh Bersin. Y me parece que es uno de los speakers más connotados en HR Technology y en temas de inteligencia artificial. Entonces es bueno empezar a estar en este circuito y estar viendo qué se produce. Y él te va diciendo cuáles son los trailblazers. Pues se queda en una conversación, pero si lo haces con realidad virtual se empieza a generar una cantidad de información. Entonces, Josh Bersin me parece un autor fantástico, un speaker fantástico que está hablando muchísimo de tendencias y de como que hace una curaduría de muchas de las empresas que... Oye, Lau, y por la parte de privacidad que comentaba Raquel también, y sobre todo privacidad de información, por un lado a lo mejor hemos visto casos en los que es, oye, pues vas a meterte, no sé, un sistema que se mete a la información de tu empresa. Por un lado la información en la empresa, ¿no? Soy una empresa privada, pues no quiero que se salga nada, ¿no? Y por más que las empresas digan, no, mira, o sea, no se va a salir información, de hecho, pues el código pues no tiene forma, o sea, lee la información a nivel agrupado, etcétera.
En ese sentido, ¿cómo o cuál sería la recomendación, obviamente pues de cara a las empresas y a la gente, de por qué probablemente esto pues, no es tan malo, ¿no? Claro. Pues mira, yo creo que es un campo enorme sobre el que todavía hay mucho que estudiar. El presidente Biden hace un mes sacó una directiva de inteligencia artificial donde dijo, necesito por favor que le digamos a las empresas, les demos estándares, nosotros aplicarnos estándares como gobierno y generar estándares para las industrias que digan exactamente cómo le voy a hacer para decirle a un cliente que esto se hizo con inteligencia artificial, cómo le voy a dar la opción de asegurarme. Privacidad les interesa mucho, les interesa también no discriminación. Yo lo pondría, híjole, y más en recursos humanos, un poquito más alto en relevancia, ¿no? ¿Cómo voy a asegurarme que los algoritmos no discriminan, no tienen sesgo? Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver muchos de los estándares con los que hay que aplicar esto, que son más novedosos. Lo mismo en el Reino Unido, acaban de sacar su iniciativa. Juntaron a 27 países, que por cierto de América Latina nada más estaba Brasil y Chile, me llamó la atención, aunque el presidente Biden sí dice que ha hecho algunas consultas con México, pero no vi mucho más México por ahí, ¿no? Pero hay todo un proyecto en este momento de qué son esos safety standards, y yo te lo dividiría en tres. Las empresas que generan inteligencia artificial de muy alto volumen van a necesitar hacer pruebas y validaciones y presentarlas al gobierno para que se vea cuáles son los riesgos, ¿no? Las empresas que usemos productos de inteligencia artificial vamos a tener que asegurar, con estándares que hay que seguir estudiando, cómo cuidar la privacidad y cómo me voy a asegurar de no discriminar y cómo voy a cuidar la equidad de todos y cómo voy a darles elementos para saber qué es fake y qué no es fake. Y los individuos necesitamos sofisticarnos mucho para seguir aprendiendo, porque además no todo es malo. Va a haber inteligencia artificial que me va a servir para educación, para salud, para medio ambiente. Entonces, encontrar este balance. Pero específicamente recomendaciones de privacidad, creo que yo lo vería en el marco más amplio de los estándares que se están generando en el mundo para ayudarnos en esta definición, porque es un tema que preocupa colectivamente. Entonces, ahí yo creo que vamos a encontrar muchas definiciones pronto. También en cómo hacer las auditorías. Va a llegar un momento en donde tú utilizaste inteligencia artificial y vas a tener que ser sujeto de transparencia y de accountability. Entonces vamos a ver mucho más de esto en las próximas semanas o meses. Regresando un poquito, Lau, a esta parte muy tangible, ¿no?, de la inteligencia artificial, ¿cómo has visto en qué tipo de plataformas, de procesos o de iniciativas que puede ayudar a mejorar la experiencia de los colaboradores en una empresa, teniendo en cuenta, o sea, la complejidad actual que es hacer people management en las organizaciones, ¿no? O sea, estamos en un punto súper interesante. Personalmente me encanta el reto y me encanta que tengamos que poner más atención a cómo personalizo ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor antes era súper estándar, a toda la empresa no separas desde planes de compensaciones y beneficios, es lo mismo para todos, punto, no te sales de aquí. Y además es lo que existe afuera, lo que la empresa enfrente está haciendo, yo lo voy a hacer y eso le voy a dar a todos. En temas de desarrollo, de entrenamiento, cada vez más las empresas estamos invirtiendo tiempo y recursos a tratar de personalizar, porque es lo que la fuerza laboral hoy demanda, ¿no? Y dices, híjole, pues es que yo no quiero el mismo pad que la persona de enfrente y odio los autos, ¿no? Porque tengo ahí un trip medio de cuidado del medio ambiente. Yo necesito que me des más bien un ticket de bicicleta, ¿no? O sea, poniendo ejemplos muy, muy simples, pero cada vez más tenemos este reto de personalizar un poco, haciendo que la gente se sienta valorada por lo que necesita, por lo que quiere, por lo que busca. Hay un punto, obviamente, ¿no? Un punto porque pues tampoco podemos personalizar para todos. ¿Cómo ves que la inteligencia artificial nos puede ayudar en este reto específico de la personalización? Tratando de mejorar, por supuesto, siempre la experiencia del empleado y el tema de retención y engagement. Claro, yo creo que aquí hay muchísimas posibilidades. Si pensamos, por ejemplo, en el pivoteo
hacia skills-based companies, ¿no? Empresas que empiezan a ver que lo que importa es la habilidad más que el currículum. Y si queremos además tener un growth mindset, estar continuamente creciendo, y una de las cosas que vamos a privilegiar es la agilidad en el aprendizaje, definitivamente los sistemas de desarrollo de habilidades hoy son muchísimo más sofisticados que antes. Y podemos ver vamos a ver muchísimos beneficios de que las personas puedan hacer adueñarse de su carrera, poner las skills que quieren desarrollar. Y vamos a ver la confluencia de plataformas que nos dicen, te conviene este curso, como en Netflix, te conviene este otro curso, ya acabaste, lo dejaste a la mitad. Y no nada más va a haber una curaduría natural. Yo me acuerdo hace algunos años, incluso con Coursera, ¿no? Que tú decías, wow, ya tengo acceso a esta plataforma gigante, pero ¿por dónde empiezo? Y hoy, habiendo nosotros manifestado cuál es nuestro interés, cuáles son nuestras habilidades, posiblemente vinculándolos con un examen psicométrico y con nuestra evaluación del desempeño, hay una información muy rica alrededor de nosotros y vamos a tener la oportunidad de gozar de estas recomendaciones. Pero más importante, dentro de las plataformas, no nada más va a ser hacer un curso, sino un curso que te haga ciertas preguntas, que te haga reflexionar, ¿no? Entonces, cuando vayas a responder algo, ¿en qué te estás basando para responder esto? O antes de dar una respuesta, ¿estás seguro de lo que estás validando? Y todas esas preguntas que nos hace la plataforma, Khan Academy es muy buena en hacerle esas preguntas a los alumnos y a los profesores. Te detienen un minutito, te hacen pensar cuál es la evidencia que viste para poder contestar esto. Unas cuantas preguntas dentro de la plataforma ayudan a que el proceso de aprendizaje sea notablemente mayor. Además, le dan seguimiento, tienes dashboards, en fin, ¿no? Entonces, va a ser una riqueza enorme y si eso lo cruzamos con las habilidades que se requieren en ciertos puestos en el negocio, bueno, pues ahí es donde la movilidad interna hace mucho sentido. IBM tiene unos proyectos fascinantes donde está viendo que las personas como mínimo se tienen que capacitar 40 horas al año, pero el promedio de capacitación está siendo más de 80 y las personas que más se capacitan son las que más chance tienen, de acuerdo con sus análisis y su sistema interno de información, de tomar otros roles laterales o promociones, ¿no? Entonces, empiezas a generar a través de estas plataformas no nada más ofertas que son muy interesantes para las personas, sino dashboards de comportamiento. Y además, el proceso interno no nada más es terminar el curso y ya, sino un proceso más enriquecedor de aprendizaje. Yo creo que vamos a ver mucho de esto. Otro que me encanta, Raquel, que es poco conocido, pero lo vi en plataformas de engagement. Me fascina, porque las empresas estamos muy acostumbrados a estar en recursos humanos, finanzas, marketing, producto, ingeniería, y ingeniería lo abres en 7, 8 especialidades, legal, ¿no? Pero en Agile, las empresas no funcionan así. Las empresas tienen grupos multidisciplinarios que tienen todas las disciplinas y entonces por acá está el que tiene que dar el rating y el bono, si es que lo hay, y por acá está donde estuve trabajando el 90% del tiempo y no es lineal, ¿no? Entonces hay herramientas de engagement que a mí en lo personal me abrieron los ojos muchísimo a las posibilidades de esta tecnología, en donde tú les das oportunidad de dar premios o reconocimientos a tus pares, ¿no? Y de repente ves que un grupo que debería de ser completamente multifuncional se da premios nada más entre ellos, ¿no? Entonces es una alerta interesantísima a que por más que quieres promover un trabajo cross-team, todavía se sigue pensando de manera funcional. Y esto te lo dan un poco el sentiment analysis que decías tú al inicio, ¿no? Si las herramientas te sirven para ver qué tanta interacción hay entre equipos y cuál es la calidad de esa interacción, en empresas de tecnología a mí me parece poderosísimo, porque hay otras empresas que siguen a lo mejor organizadas, más funcionales, pero no es en el caso en las empresas de tech. Entonces son ejemplos de cómo la información que vas generando, acuérdate que todo parte de tener muchos datos que se analizan de un modelo que aprende por sí solo y que puede generar una conversación o contenidos como si fuera un ser humano, son el tipo de cosas de las cuales
las empresas y los equipos. Justo te quería preguntar, pero ya respondiste un par. Precisamente, ¿no? Si a lo largo de toda esta investigación, toda esta aplicación que has tenido, había habido algo en específico, ¿no? Un ejemplo específico que dijeras, esto no puede ser que toda mi vida lo tuvimos que hacer de esta manera. Llegó esta herramienta y pum, lo hiciste ahora en 2 minutos en vez de en 3 días. Hay otro ejemplo que a lo largo de toda esta integración con AI te haya volado la cabeza y digas, es que esto no puede ser, que antes se hacía, que era tan complejo y ahora es mucho más sencillo. Fíjate que me viene a la cabeza también el resultado de las encuestas de clima organizacional y sobre todo las encuestas al leadership team, a los equipos de supervisores y gerentes. Y yo me ha sorprendido ver gratamente cómo ahora puedes hacer una encuesta al líder, ¿no? Encuesta al supervisor de un área, y te van a salir las fortalezas y te van a salir las áreas de oportunidad a lo mejor. Y ahí mismo van a venir recomendaciones en las herramientas, ¿no? Entonces, esto lo único que hace es tener un primer acercamiento a cosas que puedes hacer y van desde conversaciones que tienes que tener, libros, cursos, genéricamente hablando, ¿no? Un curso de esto sería muy bueno. Eso me parece muy bien. Y entonces, ¿qué sucede con el equipo de People? Te ayudan a tener una primera interfaz, porque antes nosotros éramos los que les decíamos, mira, dado esto, quizás te convenga hacer esto y hacíamos un plan de desarrollo, ¿no? Ahora va a haber un elemento ahí inicial, con lo cual la gente puede ser un poco más autónoma y puede empezar a trabajar en ello. ¿Dónde entra People? Todavía en todas estas herramientas hay elementos donde se requiere generar relaciones de mucha confianza, generar colaboración, generar respeto, generar empatía. De repente estaba generar creatividad, pero ChatGPT y otras están muy buenas en creatividad, ¿no? Pero los otros elementos de respeto y de confianza y de colaboración, esos no se pierden nunca. Entonces, es muy bueno porque las personas que son parte que quieren mejorar tienen más elementos y son más autónomos y tú no te tienes que dividir en 30 conversaciones. Puede haber una cierta estandarización, pero eso no significa que es en vez de, sino ahí es donde vemos las posibilidades de expansión de las capacidades del equipo de People. Hacen un primer paso y tú llegas y reafirmas, complementas y estrechas ese compromiso. Queremos hablar un poco de los mitos que has escuchado alrededor de inteligencia artificial, ¿no? Y como si tuvieras un par de ejemplos desde los chuscos hasta los que dices, híjole, pues estuve cerca de creerlo. ¿Qué has escuchado específicamente como en recursos humanos, o sea, en el área de People y también en general? Claro, pues voy a empezar por el en general primero porque es inevitable no hablar de esto, todo lo que pasó con OpenAI y la salida de Sam Altman y en 4 días su restitución. Yo creo que en términos de mitos, es que yo creo que este está siendo un escenario muy dinámico y si a ese nivel pudieron dar esos bandazos de se va pero regresa, pues quiere decir que tienes 2 fuerzas poderosas y no necesariamente claras de en qué momento acelerar y en qué momento frenar y en dónde ser o sea, le invierto, pues sí, pero hay esto, pero gobierno, sí hay un existential risk chance, ¿no? Entonces, yo creo que justo lo que estamos viendo es que no hay una respuesta única, hay que estar muy pendientes porque las 2 dinámicas están igual de fuertes, ¿no? A nivel personal y a nivel chusco, bueno, pues he probado algunas herramientas ahora para mí, ¿no? Estoy en mi búsqueda de trabajo para mi currículum, ¿no? Entonces le pones tu currículum a una de estas herramientas que te ayuda a hacer currículums. Bueno, redactan como magos, ¿no? Entonces dices, yo nunca me hubiera salido ese párrafo igual de bien y luego dices, pero pues no soy yo. Entonces tampoco, no vayan a pensar que así escribo siempre, ¿no? Entonces, entre lo chusco o elegí tomarme unas fotos y pasarlas por inteligencia artificial, estoy impresionada porque te cobran $30 y te sacan 50 fotos, ¿no? Yo tuve que mandar 10, vestida de diferente ropa, en fin, ¿no? Y entonces toman como que tu estilo y te mandan 50 fotos
con una ropa que ni tienes, que ni usas, con un peinado que jamás, con el pelo corto, con el pelo largo, y dices, wow, o sea, con qué facilidad, eso me llama la atención, con qué facilidad yo puedo hacer un currículum de alguien que medio tiene mi espíritu, pero no soy yo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mantener una gran transparencia, una gran honestidad interna para decir, qué bueno que lo probé, lo tengo que probar, tengo que saber cómo funciona. Pero eso no significa que lo voy a adoptar. Yo, antes que nada, quiero seguir siendo congruente y fiel a lo que soy y me sirve saber que está, pero yo creo que esa capacidad de discernimiento alrededor de los mitos va a ser importantísima porque vamos a estar muy expuestos a esto. Y hablando de lo chusco y lo curioso de la situación de lo que sucedió con OpenAI, ¿no? En una semana estaba platicando con un amigo que tiene su empresa acá en San Francisco, es una empresa de 60 personas, y constantemente me dice, oye, tengo estos retos, estos cambios, ¿no? Y a ver, sabemos que el mundo de la startup, de la scale-up es complejo, ¿no? Me dice, después de lo que le pasó a OpenAI, me siento un poquito mejor. Si eso les pasa a ese nivel, con las personas más brillantes del mundo, con todo el capital, con un board súper sofisticado, ya no me asusta ni me sorprende que yo tenga mis problemas de cambios organizacionales y de dirección. Entonces, se me hizo muy chistoso, ¿no? Que bueno, esta situación como que pone un poco en perspectiva híjole, pues, todos tenemos estos temas de crecer y escalar, y hasta los mejores se las ven negras, ¿no? Claro. Y es territorio innovador, y eso también tiene sus riesgos, ¿no? Yo por eso me voy back to basics, tengamos confianza. ¿Cuál es el problema del negocio que queremos resolver? ¿Cómo voy a hacer un business case para esto? ¿En dónde de todo mi employee life cycle me puedo beneficiar de que haya más datos o de que se generen contenidos, de un contenido con el que se interactúa desde terceros o de personalizar? Y procurar con eso hacer una matriz de mis prioridades, cómo lo coloco o lo discuto en un grupo de trabajo más amplio que tenga más disciplinas que recursos humanos, que tenga legal, que tenga compliance, cómo voy, que tenga tecnología, desde luego, ¿no? Cómo voy sofisticándome y si tengo un buen business case, claro que sí. Y la otra es, yo creo que todas las herramientas que tenemos en People también tienen features de inteligencia artificial que no estamos usando al 100. Entonces, perfectamente maximizar lo que ya tengo, Slack, lo estoy usando al 100 en sus capacidades, mi Human Capital Management, whatever system, ¿no? Mi ATS. Yo creo que LinkedIn, yo creo que hay muchísimo dentro de lo que ya tenemos que primero amerita conocerse, ¿no? Y nosotros retomar el manejo de datos que tenemos, porque muchos de los temas de People, pues no les va a poder manejar data science como lo hacen clientes. Son temas internos de la empresa. Entonces nosotros como teams de People vamos a tener que sofisticarnos mucho más en el manejo de datos, que se nos quite un poco el miedo a estos modelos, y hay muchísimas cursos de por dónde empezar, ¿no? Oye, Lau, y justo conectando, ahorita mencionabas, ¿no? Usamos Slack al máximo potencial, sí o no, probablemente no. ¿Qué recomendaciones harías? Probablemente a todas las áreas, ¿no? A gente de todas las áreas, pero específicamente a gente en áreas de People, de decirles, oye, empieza a utilizar estas herramientas, ¿no? Vete por acá, intenta por acá, ¿no? Slack era un ejemplo, métete a entender cómo puedes sacarle el máximo potencial. ¿Qué otras recomendaciones harías para que el día de mañana comiencen no solo a investigar y aprender, sino a implementar cosas ya en el día, que hasta idealmente sin budget, que no necesite y no sea la excusa, y que empiecen a liberar a las empresas? Claro. Yo creo que LinkedIn, que es lo que usamos nosotros, o Indeed, que son herramientas que son de uso frecuente, yo creo que también tienen muchos features. LinkedIn además va a sacar un nuevo recruiter platform tool en 2024. Entonces hay que estar muy pendiente de esa, porque esa nos es muy cómoda y nos es muy familiar. Todo lo que sea en nuestros ATS también. Pensando en este es el end goal de todo el tema de reclutamiento. O sea, va a llegar un momento en donde yo quiero entrar a trabajar a una empresa y de un clic voy a poder saber cuáles son sus valores, sus opiniones en Glassdoor, qué tipo de roles están publicando, los sueldos que ofrecen. O sea, pensemos que ese va a ser el end state. Y otra cosa que podemos hacer también es no continuar en nuestra especialización, sino más bien volvernos un poquito más generalistas
porque se va a requerir echar mano de todo, porque LinkedIn ya no va a ser para reclutar, va a ser para sueldos. Y este tipo de soluciones también nos va a decir cuál es el sentiment de la gente que se queda y de la gente que se va. Entonces va a llegar un momento en donde toda tu reputación y todo tu branding y todos tus comentarios van a estar ahí a un clic de distancia, ¿no? Entonces, entrarle a LinkedIn me parece como cosas muy inmediatas y asegurarnos de si tenemos un Coursera o si tenemos un Udemy o un acceso a estos cursos, empezar con 101 de inteligencia artificial y empezar a estudiar un poco de esto, a lo mejor tener coffee hours entre nosotros de qué aprendimos, con especialidades. Tú vas a ver las noticias, tú vas a ver este curso, tú le vas a entender al tema de tech. Ese sería un modelo de cómo. Una sola cosa de cómo trabajan las organizaciones, ¿qué sería? Y a eso, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ya sabemos que un montón de trabajos van a no generarse, van a desaparecer con inteligencia artificial, pero muchos otros se van a requerir. A mí me fascinaría que desde ahorita estemos viendo esta persona que a lo mejor está en un área que va a desaparecer, pero que tiene estos skills, ¿cómo me puede servir para esta otra, no? Hay un instituto dentro de Stanford que está viendo, por ejemplo, alguien que es un contador forénsico, que se encarga de ver si hay en los estados financieros situaciones que no son claras, que no son contundentes, gaps, cosas que no suenan, ¿no? Resulta que ese tipo de thought process sirve perfecto para ciberseguridad. Entonces, a mí me fascinaría que hiciéramos un esfuerzo mayor y un plan para que la gente pudiera transitar de un trabajo a otro y en vez de que en recursos humanos estemos dando de baja las áreas que ya no sirven o que ya no son requeridas y buscando el talento que además es escaso en todo el mundo, me fascinaría que hiciéramos de manera más profunda una transición con la gente que se comprometa al upskilling y al reskilling en sus tiempos libres y nada de que lo voy a hacer a la hora de la oficina. No. Tiene que ser un esfuerzo mutuo, ¿no? Esto no va a dar resultados en este trimestre ni en este semestre, pero sí puede generar, y hay ejemplos de algunas empresas que lo han hecho, ¿no? Oye, yo tengo aquí gente del call center y acá voy a necesitar gente de análisis de fraudes, ¿no? Pero yo creo que haría eso más masivamente e invertiría, y otra manera de invertir en el talento a mediano plazo es generar mucho más talento desde jóvenes. O sea, cuando llegan a la universidad y queremos que todo el mundo sea STEM, pues sí, pero hay mucho trabajo que hacer en la prepa, en desarrollar matemáticas, sentido crítico, en hacer el programming divertido para que les interese, ¿no? Ya cuando a nosotros en recursos humanos o en People nos piden, tráete a alguien con 6 años de experiencia, con estos skills, ya es tarde, ya el conjunto de gente que está disponible ya es chiquito. Entonces me gustaría invertir en el talento en el mediano plazo y las empresas que vean en eso valor y que también es un valor que le regresa a la sociedad. Me encanta, Lau. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lau. Pues esto apenas empieza. Seguramente vienen cosas que no nos imaginamos, cosas que construir, pero bueno, lo importante es justo estar al pendiente, estudiando, investigando, adaptándose y nada, pues a ver qué nos depara el futuro. Claro que sí. Otra cosa que podemos hacer este fin de semana es ver la película de AlphaGo. Ese fue un consejo que le oí a Daniel Fogel, nuestro CEO en Bitso, ¿no? AlphaGo, si no lo han visto, porque él decía, esa es una manera muy interesante de entender a la inteligencia artificial. Lo mismo algún programa de Jeopardy con IBM, porque decía Daniel, es fascinante ver cómo piensa distinto a un humano, cómo genera estas relaciones de información distintas a un humano, pero muy poderosas también. Entonces, ese yo creo que fue mi primer paso en inteligencia artificial hace como 4 o 5 años que le oí a Daniel. Y dije, voy a ver la película ese fin de semana, así es que se las recomiendo para un primer paso de qué se trata. Seguro. Anotada, Lau. Muchas gracias. Mil gracias, Lau. Te mandamos un abrazote. De verdad, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Raquel, Mao. Muchísimas gracias por su interés y por tomarme en cuenta para esta iniciativa. Saludos. Comparte este podcast y ayúdanos a crear culturas únicas y empresas más humanas.
Búscanos en todas las redes sociales como People and Culture México y no olvides seguirnos. Esta es una producción de Aural.